Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, lunes 4 de agosto. Son exactamente las 2 en punto de la tarde. Así que empecemos nuestra clase del día de hoy. En primer lugar, por favor, necesito que me confirmen que me escuchan fuerte y claro. Por favor, usen su micrófono, cualquiera de los presentes, para confirmar si me escuchan fuerte y claro. Hola a todos, buenas tardes. Por favor, necesito que confirmen si me están escuchando fuerte y claro, de lo contrario no puedo empezar. Chicos, por favor, necesito que utilicen su micrófono para confirmar si me escuchan fuerte y claro. Bueno, de lo contrario no podremos empezar. Me avisan cuando estén listos, jóvenes. Buenas tardes con todos nuevamente. Por favor, necesito que confirmen usando su micrófono si me pueden escuchar. Sí, escucha, profesor. Gracias. Gracias por confirmar. Muy bien. Demos inicio entonces a la clase del día de hoy. Bien. Vamos a empezar el estudio de la separata número 18. La separata número 18 está dedicada al tema de la extrapolación. Ahí lo tenemos. Semana número 18, el tema de la extrapolación. Bien. Cuando nosotros enfrentamos las preguntas de opción múltiple en comprensión lectora, enfrentamos 5 tipos de preguntas. En primer lugar, tenemos la pregunta de jerarquía textual. En la pregunta de jerarquía textual nos piden determinar cuál es el tema central del texto, la idea principal o quizás el mejor resumen del texto. En segundo lugar, tenemos la pregunta de sentido contextual. Con este tipo de pregunta nos exigen hacer una interpretación que las palabras cobran en ciertos contextos en los que aparecen. En la pregunta de sentido contextual es muy importante distinguir la denotación, que tiene que ver con el significado literal de las palabras que podemos encontrar en un diccionario convencional, de la connotación. La denotación tiene que ver con el significado literal de las palabras, mientras que la connotación tiene que ver con el significado figurado, podríamos decir, el cual exige una interpretación que normalmente está de acuerdo con los rasgos idiosincrásicos propios de una comunidad determinada. En tercer lugar, tenemos la pregunta de incompatibilidad.
Con la pregunta de incompatibilidad se pide establecer cuál es el enunciado incompatible, el enunciado que no guarda relación, que no se corresponde, que no se condice con lo que el texto propone. En cuarto lugar tenemos la pregunta de inferencia. La pregunta de inferencia nos pide hacer una deducción a partir de las premisas que el texto proporciona. Y por último, en quinto lugar, tenemos la pregunta de extrapolación. La pregunta de extrapolación nos propone una situación hipotética, nueva. Esa situación hipotética puede resultar de cambiar completamente el referente o contexto, pero también puede resultar de invertir o modificar el sentido de las ideas, manteniendo el mismo contexto que el texto propone. Bien, de eso nos vamos a ocupar entonces el día de hoy, de la pregunta de extrapolación. Ahí lo tenemos. Leamos esta parte. He resaltado algunos fragmentos que considero los más relevantes. Dice así: la extrapolación dentro del modelo DECO del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la operación cognitiva que lleva al lector a salir del texto y proyectar su contenido hacia un horizonte hipotético. Cuando decimos salir del texto, significa que vamos a enfrentar una situación nueva que no está contenida necesariamente en el texto. Una situación hipotética, decimos, lo cual equivale a decir que se trata de una situación ficticia, supuesta. Parte de información explícita, pero exige prever qué sucedería si esa información se aplicara a un nuevo marco de referencia o si la postura del autor sufriera una modificación sustancial. En consecuencia, se convierte en la destreza de mayor complejidad de la escala DECO, pues combina comprensión profunda, razonamiento hipotético y transferencia de conocimiento a situaciones inéditas. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos de extrapolación: la extrapolación referencial por una parte y la extrapolación cognitiva por otra. La extrapolación referencial, como bien señala el fragmento resaltado, conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno en el que se la ubica. El lector debe imaginar la misma idea actuando en otro tiempo, en otro lugar o disciplina y deducir sus efectos. Por ejemplo, supongamos que hemos leído un texto que nos habla del liderazgo del CEO, del CEO de una empresa determinada, el liderazgo empresarial. Pues bien, la pregunta de extrapolación referencial cambia completamente de referente o contexto, pero no cambia la idea principal, la tesis que el autor propone. Por ejemplo, vamos a suponer que la tesis defendida es la siguiente: el liderazgo del CEO es importante en el ámbito empresarial. Pues bien, en la pregunta de extrapolación referencial cambiamos el referente, por ejemplo, hacia el ámbito deportivo y decimos: el liderazgo del... Habrá que cambiar lo que corresponda, ¿no? Ya no será el CEO. El liderazgo del entrenador es fundamental para el adecuado rendimiento, ya no será el adecuado rendimiento empresarial, sino el rendimiento del equipo, ¿no? Hemos hecho una extrapolación referencial pasando del contexto empresarial al contexto deportivo. Por ejemplo, ante un texto que describe la importancia de la fotosíntesis en los bosques, se pregunta lo siguiente: si la Tierra fuese un planeta cubierto casi por completo de océanos, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? Bien, la idea es que la fotosíntesis es importante cuando se trata del ámbito terrestre, ¿no? Pero lo que estamos haciendo aquí es cambiar el contexto, pasar del ámbito terrestre al ámbito marino.
Bueno, la fotosíntesis sigue siendo importante en el ámbito marino, solo que ahora quienes efectúan la fotosíntesis ya no son árboles y plantas, sino que son algas, por ejemplo, o el fitoplancton, ¿no? La respuesta correcta traslada la afirmación original a un contexto diferente, en este contexto, en este caso, el contexto marino, el fitoplancton, y confirma su vigencia sin contradecir la lógica del autor. O sea, la idea se mantiene, lo que ha cambiado es el referente. En cambio, la extrapolación cognitiva modifica la premisa central y obliga a seguir las consecuencias lógicas de ese cambio dentro del mismo contexto. O sea que lo que se cambia es la idea que el texto propone, muchas veces se invierte el sentido de esa idea, pero el contexto sigue siendo el mismo. El desafío consiste en prever cómo se reconfiguraría el andamiaje argumentativo, es decir, la estructura argumentativa si la postura del autor fuera opuesta. Así, a partir de un pasaje donde Albert Einstein sostiene la constancia de la velocidad de la luz, es decir, que la velocidad de la luz es constante, el ítem podría plantear: si Albert Einstein hubiera afirmado que la velocidad de la luz varía según el observador, ¿qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial? Ya, la idea es esta. En el contexto de la teoría especial de la relatividad, Albert Einstein propuso que una de las bases, uno de los fundamentos de esa teoría, es que la luz permanece constante, la velocidad de la luz permanece constante. Pues bien, siguiendo en el mismo contexto, invertimos las ideas, hacemos un cambio y decimos: ¿qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial si Albert Einstein afirmara que la velocidad de la luz es relativa, más bien, y depende del observador? Bueno, el postulante deberá concluir en este otro caso que la teoría perdería coherencia, dado que su base teórica quedaría socavada, disminuida, contradicha. Diferencia esencial. La extrapolación referencial desplaza la idea original a otro contexto, sin alterarla. En cambio, la extrapolación cognitiva altera la idea misma y examina las consecuencias, pero en el contexto original. En ambos casos, la clave es justificar la conclusión de forma coherente con la información inicial, manteniendo la consistencia lógica que exige el modelo DECO. Bien, no lo olviden entonces. En la pregunta de extrapolación tenemos que enfrentar dos tipos de extrapolación. La extrapolación cognitiva, en la que se cambia de contexto referente manteniendo la idea más importante, y la extrapolación cognitiva, en la que lo que cambia es la idea, pero el contexto se mantiene. Dicho esto, pasemos a ver el primer texto, ¿ya? Ahí lo tenemos. Dice, sección A, comprensión lectora. Ahí está, sección A, comprensión lectora. Dice, es de lamentar que nos hayamos acostumbrado a pensar con demasiada frecuencia. Oigan, hay unas modificaciones que tenemos que hacer ahí. Voy a dejar de compartir un instante para que ustedes puedan tomar nota de las modificaciones, ¿ya? Por favor, a ver, vamos a tomar nota de las modificaciones. Dejo de compartir un instante. Y tenemos lo siguiente. Miren, en la pregunta número 2 dice así: si hubiera una forma absoluta de gobernabilidad, vamos a modificar la alternativa C, ¿ya? La alternativa C. La alternativa C dice así: se probaría la consistencia del pensamiento dicotómico. Eso dice, ¿no? Se probaría la consistencia del pensamiento dicotómico. Debe decir, se probaría la inconsistencia del pensamiento dicotómico. Repito, en la pregunta número 2, alternativa C, debe decir, se probaría la inconsistencia del pensamiento dicotómico. En vez de la palabra consistencia, la sustituimos con la palabra inconsistencia. Además de eso, hay que eliminar la pregunta número 8. La pregunta 8 dice, se infiere que la calificación... Muy bien, eliminen por completo la pregunta número 8, nos deshacemos de la pregunta número 8 y nos quedamos únicamente con 7 preguntas.
Dicho esto, por favor, pónganse todos a trabajar en nuestro texto. Tienen 10 minutos para ello. Por favor, empiecen a trabajar ahora mismo. 10 minutos para este primer texto. Adelante, por favor. Empiecen a trabajar. Muy bien, vamos a empezar con el análisis de nuestro texto. Por favor, presten atención. A ver, empecemos. Primero voy a dar una descripción general acerca de lo que trata el texto. El texto pretende dejar de entender la gobernabilidad y la ingobernabilidad como un asunto estrictamente dicotómico, es decir, como si fuera un asunto de blanco y negro. A este tipo de posiciones reduccionistas que simplifican el asunto y sostienen que solamente hay algo así como dos extremos, o bien una sociedad es gobernable o bien es ingobernable. En general, a las posturas que pretenden reducir cualquier tipo de problema o de fenómeno a un esquema dicotómico, se le conoce también como una posición maniquea, con Q. Posición maniquea, dicotómica, en fin. Lo que el texto señala es que con respecto a la gobernabilidad y los problemas que esto acarrea, hay una tendencia generalizada a concebir de manera reduccionista, es decir, de manera dicotómica, este asunto, de modo tal que solamente se crea que o bien hay gobernabilidad o bien hay ingobernabilidad. Y ese no es el caso, dice el texto. El texto más bien sostiene que hay que diferenciar matices, grados. En general, una sociedad cualquiera puede ser gobernable, pero también cuando enfrenta algunos problemas en la administración del poder, podemos decir que hay problemas de ingobernabilidad. Por lo cual, este es un fenómeno que más bien admite grados, matices. Por lo tanto, tenemos que dejar de concebir dicotómicamente el asunto y empezar a distinguir matices, a ser un poco más flexible en nuestra comprensión del fenómeno. Muy bien, empecemos entonces. Las dos primeras líneas que he resaltado con color amarillo están señalando que es negativo concebir dicotómicamente el asunto. Dice así: es de lamentar que nos hayamos acostumbrado a pensar con demasiada frecuencia los factores de la gobernabilidad en términos dicotómicos y en extremo polarizados. Esto es algo lamentable. Esto, concebir este asunto de manera dicotómica, lleva a algunos analistas y dirigentes políticos a identificar la gobernabilidad con una especie de gobierno perfecto al que se le pueden dirigir todo tipo de reclamos sin considerar los recursos o la factibilidad de las demandas. Es decir, si una sociedad es o bien gobernable o bien ingobernable, entonces, si uno concibe así las cosas, pues los dirigentes políticos que, digamos, lideran una protesta, suelen, si es que conciben dicotómicamente el asunto, suelen reclamar sin considerar los recursos que permitan materializar sus demandas e incluso la factibilidad de las demandas, es decir, si éstas son realizables o no. Por otra parte, al primer asomo de dificultades o ante la emergencia de conflictos, no faltan voces alarmistas que hablan de ingobernabilidad, lo que genera en la opinión pública un estado de desasosiego en el que se combinan oscuras imágenes de caos social y desorden intratable. Claro, quienes mantienen este punto de vista dicotómico dicen o bien hay gobernabilidad o bien hay ingobernabilidad. Apenas se encuentran alguna dificultad o algún problema en la administración del poder, en su ejercicio, señalan inmediatamente que hay
total ingobernabilidad, anarquía, caos, desorden. Bien, esto es equivocado, dice el autor. Por tal razón, es conveniente hacer uso de esos conceptos de una manera algo más matizada y flexible, para evitar caer en la gruesa dicotomía blanco-negro de gobernabilidad e ingobernabilidad. Aprendamos a distinguir matices, está diciendo. En este sentido, es importante destacar que la determinación del nivel de equilibrio o discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no es una cuestión abstracta o ahistórica, ni tampoco hay un nivel absoluto válido para todas las sociedades y fijado de una vez y para siempre que nos autorice a hablar de la existencia o ausencia de gobernabilidad. No es que sea o bien gobernable o bien ingobernable una determinada sociedad, más bien todas las sociedades son en alguna medida gobernables y todas las sociedades tienen, del mismo modo, problemas de gobernabilidad en mayor o menor grado. El hecho de que no podamos hablar de un nivel absoluto de gobernabilidad o de ingobernabilidad depende de dos factores clave. Por un lado, el nivel de equilibrio o de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no puede ser separado de la percepción, los valores o las creencias que tengan los ciudadanos en torno a determinada situación social, económica o política. Por el otro, esa situación será calificada como aceptable o inaceptable por parte de actores con algún grado relevante de organización y por tanto con posibilidades de hacer un uso eficaz de su capacidad para amenazar la relación de gobierno. Muy bien, veamos entonces las preguntas. Pregunta número 1. Si en un país sudamericano las opiniones de sus analistas políticos no tuvieran un tenor alarmista, si no tuvieran un carácter alarmista, posiblemente, la respuesta está en la A, los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad. Claro, si no tienen carácter alarmista, entonces los ciudadanos responden con calma, ¿no? Los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad. La alternativa A es la respuesta. Precisamente cuando se entiende que la situación es ingobernable, entonces los reclamos pues sí tienen carácter alarmista y se genera el caos y la anarquía. 1, A de amigo. 2. Si hubiera una forma absoluta de gobernabilidad que sea eficaz para todas las naciones, si fuese así, entonces serían claramente distinguibles las sociedades gobernables de las ingobernables. Se distinguiría con claridad un país con ingobernabilidad. La respuesta está en la alternativa B, B de barco. 3. Si el grupo político de un país pensara en términos de gobierno perfecto, si pensara en términos de gobierno perfecto, estaría pensando en términos dicotómicos, ¿no? Estaría diciendo, la gobernabilidad implica un gobierno perfecto. Si fuese así, reclamaría sin tomar en cuenta recursos, respuestas inmediatas del gobierno. Claro, pensaría que las cosas son fácilmente administrables, ya que o bien es gobernable o bien es ingobernable, ¿no? 3B de barco. 4. Si el par gobernabilidad-ingobernabilidad no fuese afectado por el pensamiento dicotómico o polarizado, entonces la noción de gobierno perfecto que se asocia con la gobernabilidad absoluta carecería de seguidores, no tendría tantos adeptos. 4E de Elena, E de Elena. Y 5. El autor del texto plantea principalmente que la noción de gobernabilidad y su opuesto, la ingobernabilidad, son conceptos flexibles, matizados y no conceptos dicotómicos. La D de dedo es la respuesta. En la pregunta número 6 nos preguntan por la palabra gruesa y también relevante, ¿no? A ver, gruesa y relevante. Muy bien. Vamos a buscar entonces estas palabras. Dice, para evitar caer en la gruesa dicotomía blanco-negro. Para evitar caer en la gruesa dicotomía blanco-negro y también por aquí actores con algún grado relevante de organización. Gruesa dicotomía, grado relevante de organización. Gruesa dicotomía, grado relevante de organización. Sinónimo de gruesa y antónimo de relevante.
En este caso, la gruesa dicotomía blanco-negro es una confusa dicotomía porque no muestra la realidad como es, matizada con grados. Y la palabra relevante tendría como antónimo exiguo, insuficiente, escaso, de poco valor. La respuesta está en la alternativa A de amigo. 7. De acuerdo con el autor, es compatible sostener que la idea del nivel absoluto de gobernabilidad es el nivel absoluto de gobernabilidad es insostenible, ¿no? Porque más bien hay matices, ¿cierto? Es insostenible, pues existen factores que la contradicen. La alternativa C es la respuesta, 7C. La 8 la hemos eliminado. Muy bien. Pasemos a ver ahora en la sección B el texto número 1. Voy a dejar de compartir un instante para poder ver si hay alguna modificación que hacer. No hay ninguna modificación, ninguna modificación. Pasemos a ver entonces el siguiente texto, sección B, texto 1. Dice, el geofísico mexicano Jaime Urrutia. El geofísico mexicano Jaime Urrutia. Oigan, les voy a pedir un favor para que puedan responder esto con mayor claridad. Miren, nos vamos a concentrar todos en el texto que aparece en la sección B. Se trata de un texto mixto, es decir, tiene párrafos convencionales, pero también tiene una imagen, ¿ya? A ver, vamos a ver la imagen. Nos vamos a concentrar en la imagen por un rato. Ahí tenemos la imagen. Ya miren. Les voy a dar una pista. La idea es que se va a hacer una investigación. ¿Dónde? En México, como pueden ver. La parte superior de México tiene la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Ya, eso no nos interesa, ¿eh? Eso no nos interesa. La frontera con los Estados Unidos no nos interesa. Lo que nos interesa ahora mismo es este cuadradito que ven aquí, la península de Yucatán. Este cuadradito se ha ampliado por aquí, y entonces lo que se puede ver es la parte blanca, que sería la parte continental, la Tierra, mientras que la parte celeste estaría marcada por el océano. Y entonces pueden ver unas X que aparecen por aquí, ¿verdad? Y de todas estas X, la más importante es esta X que aparece dentro del círculo blanco. Por favor, consideren esta imagen para poder responder sus preguntas, ¿ya? Muy bien, tienen 10 minutos para responder ese texto. Por favor, empiecen ahora. Muy bien, nos concentramos. Nos quedamos aquí. Sección B, texto número 1. A ver, la idea es la siguiente, miren. Un meteorito habría impactado en lo que actualmente es la península de Yucatán. Tras ese impacto habría dejado un cráter enorme. Ahora, ese cráter no es visible ahora mismo, ya que como ese impacto ocurrió hace millones de años, el sedimento marino ha cubierto ese cráter. La hipótesis de los científicos es que ese cráter seguramente se podrá apreciar si es que hacemos una excavación. Y lo que se ha propuesto un equipo de científicos es hacer algunas perforaciones, ¿no? No van a, digamos, excavar por completo todo el perímetro del cráter, sino que van a hacer perforaciones puntuales para estudiar la evidencia de que alguna vez hubo un cráter como resultado del impacto de un meteorito. Ya, esa es la idea. El geofísico mexicano Jaime Urrutia Fukugauchi es uno de los directores de un proyecto internacional que trata de ahondar en el impacto del meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro que cayó sobre la península de Yucatán y desencadenó un cataclismo que terminó con infinidad de organismos vivos. O sea, el impacto de ese meteorito habría generado una especie de extinción masiva de muchísimos seres vivos.
El cráter que apareció por el choque del meteorito sigue existiendo y se encuentra sumergido, oculto bajo el lecho marino. El plan del proyecto científico de perforación del cráter Chicxulub es perforar el lecho hasta aproximadamente 1 kilómetro de profundidad, donde, sepultado por 66 millones de años de sedimentos, se encuentra el cráter. El proyecto cuenta con un equipo de científicos internacional y multidisciplinar, geofísicos, geólogos, paleontólogos, biólogos, etc. La financiación, 10 millones de dólares, proviene de fondos de distintos países y se prevé que la perforación con técnicas de ingeniería petrolera empiece pronto y dure al menos 2 meses. Urrutia, investigador de la UNAM, explica que se busca información sobre los siguientes asuntos. 1. Saber más de cómo se fue restableciendo la vida en el planeta después de aquel apocalipsis que terminó con la vida de muchas especies. 2. Investigar cambios climáticos a través de los tiempos, por ejemplo, las bajadas de temperatura que crearon los casquetes polares. 3. Estudiar cómo se forma un cráter de anillos concéntricos, una estructura que en la Tierra solo presenta el cráter de Yucatán, pero que es común en la Luna y en Marte. Además de conocer con precisión detalles del propio impacto, por ejemplo, la velocidad a la que la gran masa cósmica chocó con la Tierra y el efecto que tuvo en el clima y en la vida terrestre. Muy bien, ahí está. Esto ocurrió en México, específicamente en la península de Yucatán, y aquí lo que tenemos es este cuadro que está magnificando, ¿no? Ampliando lo del cuadradito chiquito. La parte blanca es la parte continental, la parte celeste es el océano, y la primera perforación, como pueden ver, se va a hacer en mar abierto, ¿no? En el mar. Otras perforaciones se harán, pero en la superficie terrestre. Muy bien. El tema central del texto mixto es, la respuesta está en la alternativa B, el plan de perforación en Yucatán para la investigación de un cráter marino, que sería el resultado del impacto de un meteorito, ¿no? 1, B de barco. 2, el verbo terminó en relación con su uso en el texto, connota, es decir, sugiere, da a entender un cataclismo que terminó con infinidad de organismos vivos, que extinguió, mató a muchos organismos vivos. La palabra terminó connota muerte. A es la respuesta, porque alude a la extinción masiva de muchísimos seres vivos. 3. De acuerdo con lo que Urrutia espera conseguir con su investigación, es compatible sostener que busca, la respuesta está en la alternativa D, indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra. Eso es compatible con esta última parte, ¿no? Además, dice, conocer con precisión detalles del propio impacto, por ejemplo, la velocidad a la que la gran masa cósmica chocó con la Tierra. Es compatible, por lo tanto, sostener que busca, entre otras cosas, indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra. Alguien podría pensar en la B, explicar la formación de los cráteres concéntricos en los fondos marinos. Ya, esto no podría ser compatible porque está en plural y ocurre que en el texto se afirma que el único cráter concéntrico de la Tierra es este, de la península de Yucatán. Uno solo, ¿no? Ya, 3D de dedo, D de dedo. 4. A partir de la relación de la imagen y el texto, es válido inferir que el cráter formado en Yucatán será perforado por vez primera en su área que se encuentra debajo del océano. Ahí está la X principal, ¿no? En el océano. 4B de barco. 5. Si el equipo que comprende a Urrutia y otros científicos estuviese conformado solo por geólogos y paleontólogos, probablemente se vería limitada la posibilidad de obtener una comprensión integral en su investigación. Precisamente por eso es que se ha conformado un equipo multidisciplinario, como el texto afirma, que involucra geólogos, paleontólogos, pero también geofísicos, biólogos, entre otros profesionales. 5, E de Elena. E de Elena. Muy bien.
Pasemos al siguiente texto, que es el texto dialéctico. ¿Ya? Ahí está. Dice, el líder norcoreano Kim Jong-un. Este es un texto dialéctico, porque luego vemos el texto 2b, en un contexto en el que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Oigan, voy a dejar de compartir un instante para sugerir algunos cambios. A ver. Ya, el único cambio que deben hacer es eliminar por completo la pregunta número 5. Repito, en nuestro texto dialéctico, este que habla del líder norcoreano Kim Jong-un, el único cambio que deben hacer es eliminar por completo la quinta pregunta, nada más. Dicho esto, por favor, lean el texto con calma, es un texto dialéctico, y respondan adecuadamente. Tienen 10 minutos para ello. Por favor, empiecen a trabajar ahora mismo. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el análisis de nuestro material de lectura. En este caso nos tocaba examinar el texto dialéctico, para lo cual vamos a empezar leyendo este texto que tiene dos fragmentos en realidad. En el primer fragmento, denominado texto 2A, se nos informa sobre la posición de Corea del Norte con respecto al enfrentamiento bélico que afronta Rusia contra Ucrania. Y lo que se señala es que Corea del Norte está prestando apoyo militar, que además forma parte de una cooperación bilateral entre ambos países, entre Rusia y también Corea del Norte. Este texto es básicamente informativo. En cambio, el siguiente texto, el texto 2A, señala la posición estadounidense con una respuesta frente a esta cooperación de Norcorea hacia Rusia. Lo que exige el gobierno de los Estados Unidos es que estos dos países, que por cierto son potencias nucleares, Corea del Norte y Rusia, dejen de cooperar bélicamente, ya que pues es el mismo gobierno estadounidense el que le lanza un ultimátum, ¿no? Bueno. Veamos entonces. Empecemos con el texto 2A. Dice, el líder norcoreano Kim Jong-un ha manifestado su respaldo incondicional al conflicto militar que Rusia sostiene contra Ucrania. Esta declaración, que sobresale como un símbolo del fortalecimiento de los lazos entre Corea del Norte y Rusia, fue divulgada por los medios estatales norcoreanos el día jueves. El respaldo norcoreano a Moscú marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Se dice que una cooperación es bilateral cuando es una cooperación de ambas partes, ¿no? Tanto de Rusia como de Norcorea. Revelada inicialmente en abril, cuando se confirmó formalmente el despliegue de tropas norcoreanas en suelo ruso. O sea que Norcorea está participando directamente en la guerra porque ha enviado tropas norcoreanas a luchar junto a los rusos contra los ucranianos. Estos soldados, los norcoreanos, se han unido a las fuerzas rusas en un intento por frenar la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk. El reciente encuentro entre Kim Jong-un y Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, reafirmó el compromiso de Corea del Norte de apoyar las posiciones y políticas exteriores de Rusia en las cuestiones políticas internacionales cruciales, incluida la guerra en Ucrania. Según la Agencia Central de Noticias de Corea, Kim Jong-un, el líder norcoreano, expresó su certeza de que Rusia lograría la victoria en lo que describió como una causa sagrada de justicia para defender su soberanía nacional e integridad territorial.
El texto 2b señala lo siguiente. En un contexto en el que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar incondicionalmente a Rusia en la guerra contra Ucrania y cumplir con el Tratado de Defensa Mutua firmado entre Pyongyang, capital de Norcorea, y Moscú, el gobierno de Estados Unidos lanzó un ultimátum exigiendo que ambas naciones pongan fin a sus intercambios militares y a la asistencia mutua. Lanzar un ultimátum es una especie de amenaza encubierta, ¿no? Es algo así como, miren, ¿saben qué? Tienen un plazo determinado para terminar con su cooperación militar. Lo exijo. Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó en una rueda de prensa que sigue siendo una gran preocupación la implicación directa de Corea del Norte en el conflicto, especialmente el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Asimismo, insistió en que el despliegue militar de Corea del Norte en territorio ruso y cualquier apoyo por parte de Rusia hacia Pyongyang debe terminar de inmediato. Estas declaraciones llegan luego de que las estimaciones de inteligencia sugirieran que entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos fueron enviados a Rusia en 2024. Aunque ambos gobiernos evitaron ofrecer cifras exactas, la movilización marcó la primera intervención de Corea del Norte en un conflicto armado desde la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Primera pregunta. El punto de coincidencia entre ambos textos, ¿en qué coinciden ambos textos? Es en el firme apoyo militar de Corea del Norte a Rusia en el contexto bélico, en el contexto de la guerra. Por supuesto, el texto 2b lo que hace es criticar el apoyo de Corea del Norte a Rusia y exigir que deje de hacerlo, ¿no? Pero ambos coinciden en que ese apoyo es firme. 1b de barco. 2. En el texto A, la expresión nuevo capítulo con nota sugiere el respaldo norcoreano a Moscú marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral revelada inicialmente en abril. Un nuevo capítulo, una nueva etapa, ¿no? El progreso de una situación. La respuesta está en la alternativa A. La expresión nuevo capítulo connota el progreso de una nueva situación. Desde el punto de vista de A, es adecuado aducir que la intervención de Corea del Norte tiene la intención de secundar política y militarmente a la nación rusa, porque se muestra como un aliado incondicional. Norcorea está, digamos, mostrando su apoyo incondicional a Rusia. 3D de dedo. 4. Es válido colegir, deducir, según la perspectiva de B, que el portavoz norteamericano Tommy Pigott busca que Rusia se mantenga aislada de ayuda bélica, ya que mediante su ultimátum ha exigido que Pyongyang, la capital de Norcorea, deje de apoyar militarmente a Moscú. 4b de barco. La pregunta 5 la hemos eliminado por completo. Muy bien. Ahora vamos a pasar al texto en inglés. Por favor, todos con el texto en inglés. Sección C, Passage 1. Dice, many of the Dead Sea Scrolls. Vamos a ver si hay algún cambio que hacer. Permítanme, por favor. Sí, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Vamos a hacer un cambio. A ver. Vamos a ver. En nuestro texto en inglés, todos nos vamos a concentrar en la pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. Repito, estamos en el texto en inglés, ¿ya? Texto en inglés, pregunta número 1. Muy bien. Voy a compartir una página de Word con ustedes para mostrarles el cambio que tienen que hacer. Muy bien. Ahí lo tenemos. Nos ubicamos todos en el texto en inglés. Pregunta número 1. Alternativa D de dedo. ¿Ya? Alternativa D de dedo. La alternativa D de dedo debe decir lo siguiente. The new dating of the Dead Sea Scrolls, the new dating of the Dead Sea Scrolls, according to our research.
Ya, eso debe de ser. Por favor, todos hagan este cambio, ¿ya? Hagan este cambio. La alternativa D de dedo debe ser sustituida por lo que les estoy mostrando, ¿ya? Pregunta número 1, texto en inglés, pregunta número 1, alternativa D de dedo. Debe decir, the new dating of the Dead Sea Scrolls according to a research. Por favor, redacten eso en la alternativa D de dedo. The new dating. Dating, en este caso, significa datación, datación. Cuando datamos un objeto, estamos estableciendo a qué época pertenece. Normalmente para las pruebas de datación se utiliza el carbono 14. The new dating of the Dead Sea Scrolls according to a research. Oigan, la palabra scroll, en este caso, significa rollo, ¿ya? Rollo. Lo que ocurre es que aquí se está hablando de unos antiguos rollos, de unos antiguos papiros que se encontraron. Se estableció más o menos cuál sería su antigüedad, pero una investigación reciente ha demostrado que esa antigüedad no era exacta, ¿ya? Repito, la palabra scrolls aquí significa rollo. Por favor, es importante que todos intenten leer el texto en inglés. Hagan su mejor esfuerzo, por favor. Tienen 10 minutos para esa actividad. Empiecen ahora. Texto en inglés, por favor, todos empiecen ahora. Muy bien, chicos y chicas, vamos a pasar a esto en inglés. Bien, en el texto en inglés se habla de los rollos del Mar Muerto. Estos rollos del Mar Muerto son manuscritos bíblicos que han sido datados aproximadamente con una antigüedad de unos 2300 años. Hubo una primera aproximación a la antigüedad de estos rollos mediante métodos convencionales, métodos paleográficos. Sin embargo, un estudio reciente que combinó el análisis de la inteligencia artificial con la datación de radiocarbono ha determinado que estos rollos tienen una antigüedad un poco mayor. Posiblemente son 100 años más antiguo de lo que se creía. Muy bien, veamos entonces este texto. Examinemos las dos primeras líneas que he resaltado porque son importantes, tienen la idea principal de nuestro texto en inglés. Dice, many of the Dead Sea Scrolls. Dead Sea es mar muerto y scrolls son rollos. Muchos de los rollos de mar muerto, que por cierto son de los más conocidos hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, estaba hablando de los rollos, muchos de los rollos del Mar Muerto may be older than once thought. Pueden ser más antiguos de lo que alguna vez se pensó, de acuerdo con un nuevo estudio. Esta es la idea principal. Many of the Dead Sea Scrolls, muchos de los rollos del Mar Muerto, may be older than once thought. Pueden ser más antiguos de lo que alguna vez se pensó, according to a new study, de acuerdo con un nuevo estudio. Dice, the fresh analysis. La palabra fresh significa literalmente fresco, pero en este contexto fresco significa reciente. Es decir, los análisis más recientes, which pair, que combinaron la datación con radiocarbono y la inteligencia artificial, determinaron que some of the biblical manuscripts, que algunos de los manuscritos bíblicos están datados en aproximadamente 2300 años de antigüedad. When their presumed authors lived, cuando sus presumibles autores vivieron. A ver, repito, voy a resaltar esta parte y dice así.
Los análisis más recientes que combinan la datación de radiocarbono con la inteligencia artificial determinaron que algunos de los manuscritos bíblicos están datados con unos 2.300 años de antigüedad, cuando sus presumibles autores existieron. Esto es lo que dijo Mladen Popovich, lead author of the report, es decir, el investigador líder de este trabajo. Ahí está. Ahí tenemos la traducción al costado, por si acaso. Dice, el nuevo análisis que combinó la datación por radiocarbono con inteligencia artificial determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan de hace aproximadamente 2.300 años cuando vivieron sus presuntos autores. Veamos entonces cuál fue la historia. Bedouin shepherds, es decir, pastores beduinos, first spot the scrolls by chance in the Judean desert. Pastores beduinos fueron los que primero encontraron los rollos by chance, es decir, por accidente, en el desierto judío, near the Dead Sea, en 1947. ¿Ya? Esto fue lo que ocurrió. A ver, nos va a aparecer la traducción ahí abajo. Los pastores beduinos avistaron los rollos por casualidad en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto en 1947. Ya, así se encontraron los rollos. Archaeologists then recovered thousands of fragments belonging to hundreds of manuscripts from 11 caves. Después de eso, los arqueólogos recuperaron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos de 11 cavernas. All near the site, todas cerca de Kirbat Qumran, in what is now the West Bank, en lo que ahora es Cisjordania. Los arqueólogos luego recuperaron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos de 11 cuevas, todas cerca del sitio de Kirbat Qumran, en lo que ahora es Cisjordania. Almost none of the Dead Sea Scrolls, casi ninguno de los rollos del Mar Muerto, which were written mostly in Hebrew and parchment and papyrus, casi ninguno de los rollos del Mar Muerto, que por cierto fueron escritos mayormente en hebreo, en pergaminos y papiros, casi ninguno de los rollos del Mar Muerto have dates on them. Casi ninguno de los rollos del Mar Muerto tiene fechas en ellos. Miren, en la traducción, la parte que está entre guiones es una aclaración, ¿no? Podemos leer de manera continua, omitiendo la parte que está en guiones. Casi ninguno de los manuscritos del Mar Muerto tiene fechas en ellos, por lo que saber en qué fecha fueron escritos no es posible. Por lo tanto, se tuvo que utilizar algún método alternativo para establecer esa antigüedad. Based primarily on paleography, basándose fundamentalmente en la paleografía. ¿Y qué es la paleografía? The study and deciphering, el estudio y desciframiento of ancient writing and manuscripts, de antiguos escritos y manuscritos. Basándose en la paleografía, los académicos have believed the manuscript range from the 3rd century BC, before Christ, to the 2nd century Anno Domini. Miren, en inglés, BC significa literalmente before Christ, lo que equivale a decir antes de Cristo. Y AD, esto no está en inglés, en realidad AD está en latín, Anno Domini, que significa en el año del Señor. Anno Domini es el equivalente a después de Cristo, ¿ya? Por eso es que la inteligencia artificial aquí lo traduce como siglo II antes de Cristo, ¿no? Dice, basado principalmente en la paleografía, es decir, el estudio y desciframiento de escrituras y manuscritos antiguos, los académicos han creído que los manuscritos datan desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Y lo que ha ocurrido con este nuevo hallazgo es que se ha hecho un poquitito más antiguo, ¿no? La datación más reciente dice que no es del siglo III antes de Cristo. El rango lo ha ampliado un poquito más, desde el siglo IV antes de Cristo. Dice, but now, with our project,
con nuestro proyecto, we have to date some manuscripts already to the end of the 4th century BCE. Pero ahora, con nuestro proyecto, tenemos que fechar algunos manuscritos ya hasta finales del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, como antes de Cristo estamos yendo hacia atrás, pues el siglo IV antes de Cristo, en comparación con el siglo III antes de Cristo, significa que es 100 años más antiguo, ¿no? Pero ahora con nuestro proyecto tenemos que fechar algunos manuscritos ya hasta finales del siglo IV antes de Cristo, dijo Popovic. Meaning that the early scrolls could be up to 10 years older than previously thought, lo cual significa que los manuscritos más antiguos pueden ser 100 años más antiguos de lo que inicialmente se creía. Lo que significa que los rollos más antiguos podrían ser hasta 100 años más viejos de lo que realmente se pensaba anteriormente. Muy bien. Veamos entonces las preguntas. En la pregunta número 1, the central topic of the text is, el tópico central o tema central del texto es, la respuesta está en la alternativa D de dedo. Recuerden que hemos hecho una modificación, ¿no? The new dating of the Dead Sea Scrolls according to our research. Es decir, la nueva datación de los rollos del Mar Muerto de acuerdo con una investigación. D de dedo es la respuesta. En la pregunta 2 dice, in the passage, the adjective fresh implies the fresh analysis, es decir, los análisis más recientes, ¿no? The adjective fresh implies novelty, implica novedad, ¿no? Es decir, los análisis más novedosos, más recientes que se hicieron. 2, A de amigo, A de amigo. 3, it is consistent, es decir, compatible, afirmar con respecto a los pastores beduinos that we're not looking for the Dead Sea Scrolls. Es consistente, compatible afirmar con respecto a los pastores beduinos que no buscaban los rollos del Mar Muerto. Efectivamente, porque en el texto se dice que su descubrimiento fue by chance, es decir, de casualidad. Los pastores beduinos encontraron de casualidad esto en el año 1947. Aquí está, miren. Bedouin shepherds first spot the scrolls by chance, por accidente, en el desierto de Judea, near the Dead Sea in 1947, en el 47. ¿No? Por lo tanto, es compatible decir que ellos no estaban buscando los rollos del Mar Muerto, los encontraron de casualidad. Todas las demás afirmaciones son incompatibles. Nos están preguntando cuál es la compatible, ¿cierto? Muy bien, 3B de barco. 4. It is inferred, se infiere del texto, that most of the Dead Sea Scrolls were buried in the desert for centuries. Estuvieron enterradas en el desierto por centurias. Claro, porque si están datadas hace más de 2000 años y recién fueron encontradas en el año 47, se infiere que estuvieron enterradas durante cientos de años, ¿no? Were buried in the desert for centuries. 4E. 5. If the new analysis with... En realidad debe decir IA al revés, ¿no? Claro, en castellano es IA, inteligencia artificial, pero en inglés es AI, Artificial Intelligence. If the new analysis with artificial intelligence determines that the Dead Sea Scrolls date from the 3rd century BC to the 2nd century AD, si los nuevos análisis con inteligencia artificial determinaran que la antigüedad data del 3er siglo before Christ al 2º siglo Anno Domini, entonces estaría siendo compatible con la primera hipótesis, ¿no? Miren, basados primariamente en la paleografía, se determinó que los manuscritos están dentro de este rango, 3rd century BC to the 2nd century AD. Si los nuevos análisis con inteligencia artificial dijeran eso, entonces estarían confirmando la hipótesis inicial. Previous hypotheses about the Dead Sea Scrolls would be confirmed.
pero no es el caso, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que más bien estos análisis con inteligencia artificial y datación de radiocarbono han determinado que son más antiguos, 100 años más antiguos, 5 de dedo. Muy bien, chicos. Les tengo unas claves pendientes de la semana número 17, ¿ya? Dejamos algunas actividades pendientes, pero de todas maneras les voy a mostrar todas las claves de la semana número 17 para que nadie se pierda de nada, ¿ya? Nos ubicamos todos en la semana número 17, por favor. Si tienen a la mano sus cuadernillos de la semana número 17, sería importante revisar ahora las claves de la semana pasada. La semana pasada estaba dedicada a la inferencia. Había unas actividades. Actividad 1, al cierre del primer semestre del año. Bien, aquí están las respuestas. 1, C de casa. Tomen nota, por favor. Y 2, B de barco. Luego de eso teníamos la actividad número 2. Según Gramsci, la respuesta está aquí. 1, B de barco y 2, D de dedo. 1, B de barco y 2, D de dedo. Tomen nota, por favor. Seguimos bajando. Texto 1. Marte es un cuerpo rocoso pequeño. Bien. 1, B de barco. 2, D de dedo. 3, B de barco. 4, E de Elena. En la 5 teníamos que eliminar el adverbio constantemente. En la 5 eliminábamos el adverbio constantemente y la respuesta estaba en la C. En la sección B, texto 1, Ollanta general del Antisuyu. Uno, D de dedo. 2, E de Elena. 3, C de casa. 4, B de barco. Y 5, E de Elena. El texto 2, que habla del refinado de petróleo, en él tenían que eliminar estas dos líneas que están seleccionadas con color rojo. Estas dos líneas no deben formar parte del texto, elimínenlas, por favor. Dicho esto, las respuestas son las siguientes. En la 1, eliminan la alternativa C, la borran, y la respuesta es la D de dedo. En la 2, B de barco. En la 3, eliminan la alternativa E de Elena, la eliminan por completo, la borran, y la respuesta es la D de dedo. En la 4, la respuesta está en la A. Y en la 5, la respuesta también está en la A. Luego de eso, en la sección C, el texto en inglés, Roger McIntyre, 1, E de Elena, 2, A de amigo, 3, C de casa. En la 4, teníamos que eliminar la alternativa E, y la respuesta estaba en la C. Y en la 5, la respuesta está en la alternativa D de dedo. Muy bien, eso con respecto a la semana pasada. Bien, ahora, el único texto que nos falta en esta semana 18 es este texto, ¿no? Que voy a comentar aquí en nuestros minutos finales de nuestra clase. El texto número 3. Dice: algunas de las figuras de la filosofía y de la filosofía natural de la época medieval han sido identificadas como precursoras de la ciencia moderna. Claro, lo que ocurre es que hay una clasificación que habla de ciencia antigua, lo cual incluye a lo que hicieron los griegos y también los científicos de Alejandría. Alejandría fue una de las ciudades que fundó Alejandro Magno, el griego, en su conquista de los imperios orientales.
y se refiere precisamente a la Alejandría de Egipto. Ya, la antigüedad la ciencia antigua se suele asociar con Grecia y con Alejandría. Después de eso habría una etapa medieval y después de eso estaría la ciencia moderna. Pues bien, lo que quieren decir aquí es que hay un conjunto de pensadores medievales que serían precursores de la ciencia moderna. Algunas de las figuras de la filosofía y de la filosofía natural de la época medieval han sido identificadas como precursoras de la ciencia moderna. El historiador Alistair Crombie, en su afortunado De San Agustín a Galileo, privilegia a la escuela de Oxford y en particular a dos de sus eminentes representantes, el franciscano Roberto Grosseteste y Roger Bacon. La escuela oxoniense, bien, la palabra oxoniense se refiere a la escuela de Oxford. Oxford. La escuela oxoniense es la escuela de Oxford. La escuela de Oxford se caracteriza por la fuerte atención que presta a la lógica y a las matemáticas. A Grosseteste, perteneciente a la escuela oxoniense, se debe una de las primeras propuestas de reformar el calendario para obviar la acumulación de retardos en el cómputo del tiempo astronómico. Grosseteste, que por cierto significa algo así como cabeza grande, ¿no? Escribe sobre óptica y pone atención a la relación de subordinación entre diversas disciplinas, confiriendo al razonamiento matemático un papel primario como condición de todo progreso en los varios sectores de las investigaciones físicas. El interés de Roberto Grosseteste por la experimentación es desarrollado cabalmente, completamente, por su alumno Roger Bacon, con acentos que se volverán a encontrar en Leonardo da Vinci y en los tratados acerca de las ventajas prácticas del incremento de los conocimientos naturales y de las técnicas. Roger Bacon exalta la utilidad de la tecnología y de la experimentación para el mejoramiento de la vida humana. Bacon atribuye a la antigüedad clásica la construcción de máquinas capaces de viajar bajo la superficie de los mares, es decir, submarinos, ¿no? O sobre la tierra, vehículos, aunque duda que máquinas capaces de volar, gracias a un mecanismo que accione a las artificiales, pudieran construirse verdaderamente en la edad de oro de las técnicas alejandrinas. Lo que pasa es que siempre se le tuvo gran respeto a las técnicas alejandrinas, a las técnicas que se desarrollaron en la Alejandría egipcia, que es una de las ciudades fundadas por Alejandro Magno, donde hubo un gran desarrollo de la ciencia. Se pensaba que allí se habían desarrollado máquinas equivalentes a los submarinos modernos y también a los aviones, ¿no? Bien, pues Bacon dice que sí, posiblemente hayan existido máquinas para viajar bajo la superficie de los mares, pero duda de que se hayan inventado máquinas capaces de volar en esa época. Pero no duda que en el futuro semejantes máquinas permitirán la conquista de los mares y de los cielos. Roger Bacon aprecia también el papel de la alquimia, sea en el campo de las artes metalúrgicas, sea en el de la medicina. No duda que las prácticas alquimistas permitirán pronto la destilación de un medicamento destinado a prolongar la vida humana, un tema que recorre los escritos médicos y alquimistas en los siglos venideros. Bien. Les sugiero que vuelvan a leer este texto con mucha calma, con detenimiento, e intenten responder las preguntas que aparecen formuladas ahí. No les voy a dar las claves de esas preguntas ahora, con la finalidad de que ustedes puedan intentar hacerlo por cuenta propia. Las claves de esto se las entregaré la próxima semana, si es que, bueno. Chicos, ¿saben si van a tener semana 19 o no? A ver si me confirman Esta esto. es ¿Va a la haber última semana semana, 19? profesor. Ah, esta es la última semana. Ya, perfecto. Entonces, miren, ¿saben qué? Les tengo que dar las claves, ¿ya? Les tengo que dar las claves. Por favor, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Les doy las claves, ¿ya? Les doy las claves. Tomen nota, pero no vayan a marcar ahora en el texto, apunten las claves por ahí. 1, C de casa. 2, C de casa.
3D de dedo, 4 B de barco y 5 E de Elena. Muy bien, chicos, como esta es la última clase, pues les agradezco mucho por la atención prestada. Nosotros nos hemos conocido recién a partir de la semana número 13, si no me equivoco. Hemos tenido 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 semanas juntos. Espero que haya sido de alguna utilidad. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto en la universidad. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Muchas Nos gracias por vemos. todo, profesor. Gracias por todo, profesor. Muchísimas gracias. Excelente. Cuídense mucho. Chao, chao.